Borjas López. Chávez Velázquez. Chávez Velázquez. Félix, ¿no? Cruz de Jesús. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz Hernández. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Denis Martínez. Denis Martínez. Ok. Estrada de la Rosa. Presente. Fernández de la Cruz. Fernández de la Cruz. Ok. Flores Yáñez. Presente, maestro. Fonseca Díaz. Presente. Gallegos Mendieta. Presente. García Ramírez. Presente. García Ramos. Presente. Girón Caballero. Presente. González Cabrera. Presente. González Dávila. González Fregoso. González Herrera. Presente. González Vergara. Hernández Cocoma. Presente, buenos días. Ok, buenos días. Hernández Gutiérrez. Presente. Hernández Maldonado. Presente. Hernández Ruelas. Presente. Jiménez Pelayo. Presente. Laurencio Nila. Presente. Ledesma Burgueño. López Camacho. Presente. López García. Presente. Maldonado Vargas. Presente, buenos días. Buenos días. Mandujano Rojas. Mejía de la Cruz. Presente. Muitoy Alfaro. Presente. Navarro Orozco. Presente. Nuño Jauregui. Presente. Orozco Santillán. Presente, profe. ¿Pero por qué? Ortiz Cota. Dinos. Ortiz Terán. Presente, profe. Osorio Campos. Presente, buenos días. Buenos días. Pichardo Guerrero. Ramírez Preciado. Presente. Ríos Sustaita. Presente, buen día. Buenos días. Rodríguez Ramos. Rodríguez Ramos. Rosas Vega. Rosy Leiva. Presente, buenos días. Buenos días. Salinas García. Presente, buenos días. Buenos días. Sánchez Contreras.
Presente. Sánchez Rodríguez. Presente. Santana Melo. Hola. Sarabia Alemán. Sí, ¿no? Sí. Sarabia Profesor, es que Sarabia no va a asistir a la clase porque se tuvo que ir a poner la vacuna el día de hoy. Ok, que me avise, ¿no? Por favor, por WhatsApp. Tamayo Sí, Cervantes. gracias. Tamayo Cervantes Edson. Profe, igual mi compañero me avisó que le dijera lo de la vacuna. Lo mismo, que me avise por WhatsApp, ¿vale? Ok. La Palama Sola. La Palama Sola. Tobar Fuentes. Vargas Rodríguez. Presente. Vidrio Castellanos. Presente. Vivaldo Campos. Vivaldo Campos. Uribe Morales. Presente, profe, yo me tengo que retirar bueno, me puedo retirar como a las 12 porque me toca mi vacuna, por favor. Sí, no te preocupes. Gutiérrez Rodríguez. Gracias. Presente, profe. Escobedo Cotija. Buenos días. Y Reyes Crispín. Reyes Crispín. Denme un segundo, por favor. Ya, una disculpa. Vamos a empezar con un breve repaso de esta presentación que empezamos. Ok. Ángeles Zaragoza. Sí, profe, aquí. ¿Qué es transformación de la estructura? ¿O a qué se refiere esa parte de la presentación? Profesor, ¿Sí? creo que no, no me puso asistencia. Es que no respondí. Porque estaba como trabado mi micrófono. Soy Álvarez Alvarado. Ok. Vale. Mariana. No sé, profe, la verdad, perdón. Ok. Bernal Lucio. ¿Mande? Estoy grabando, no lo escucho. ¿Qué es transformación de la estructura? La transformación de la estructura es para como transformar el texto con una finalidad, ya sea como para amplificar un tema o explicar más a detalle o reafirmar y así, etcétera. ¿Cuáles serían los procesos de transformación de la escritura? O de la estructura más bien. ¿Es lo de adición y sustracción y todo eso?
No sé. No sé si solo sea yo, pero lo escucho así como bajo del agua. Te pregunto, también te escucho con mucha interferencia, pero te pregunto si eso que me mencionas de adición, sustracción, etcétera, son procesos de transformación de la estructura. Sí, lo sé. ¿De adición? ¿Mande? Transformación de adición, ¿a qué se refiere añadir cosas o a adicionar cosas? Pues como, ajá, a añadir palabras o añadir información o ese tipo de cosas. Borjas López. Borjas López. Borjas López. Borjas López a la UNAM. Borjas López a las 2. Borjas López a las 3. 1, 2, 3, ok. Denis Martínez. Denis Martínez. ¿Sí me escuchan bien o no se oye? No, profe, sí se escucha bien. Sí, escucha, profe. Denis Martínez a la 1. Denis Martínez a las 2. Dime de qué se trata el proceso de sustracción de contraste, si no me equivoco. Ajá, los otros 3 procesos que quedan para la transformación de la estructura. Sustracción, idea contraria, si no mal recuerdo, y contraste. No lo recuerdo. Ok, chicos. Bueno, acuérdense que hay que acordarse para el viernes, porque el viernes tenemos el examen. Flores Yáñez. Sí, maestro. Los otros 3 procesos de transformación de la escritura, por favor. No me acuerdo, no me acuerdo de la adición y sustracción. A ver, ¿la sustracción qué sería? Sería como disminuirle palabras al texto. Ok, y si te hablo de la idea contraria, que sería cómo transformaríamos un texto a partir de la idea contraria. Sería, por ejemplo, si habla así, algo bueno de algo, sería como hablar lo malo de eso, ¿no? Algo así. Vamos a pasar a esto. Adición, sustracción, opuesto y contraste. Hay que recordar esas 4 formas de transformación textual. Y como había mencionado la compañera,
Tania, son procesos que utilizamos para ampliar, explicar, reafirmar, etcétera, una idea original o un texto original. Puede ser de muy grande extensión, si lo vamos a lo mejor a disminuir, o de muy corta, de muy corta extensión, si lo que vamos a hacer es expandir el texto, ¿vale? González Herrera. Sí, profe. Y cuando transformamos un texto, ¿solo aplicamos esos procesos y ya? Cuando transformamos un texto, pues sí, ¿no? Ok, entonces, si yo te doy una idea, simplemente vas a transformarlo sin tomar en cuenta nada más. No, pues tomando en cuenta la idea y... Pues es que también vimos como la base de la estructura y las palabras clave, entonces si las palabras clave tienen este reforzamiento hacia el texto y lo cambiamos, también se pierde como el sentido de las palabras clave. Pero antes de llegar a las palabras clave, sí, vamos a decir, sí, tú lo transformas, sí, hay que considerar el asunto de las palabras claves. Pero ese sería el primer paso. Pues decidir qué mensaje le quieres dar al texto ya cambiado. Ok, entonces, si no transformamos la estructura así nada más, ¿cuáles serían los elementos que hay que tener en cuenta para transformarla? No sé. ¿No? Sí, puso profe, no. Ok. Hernández Cocoma. Sí, profe. ¿Cuáles serían los factores que hay que tener en cuenta para transformar un texto a nivel estructural? También estructural. Pues tendríamos que fijarnos como lo que queremos dar a conocer. Por ejemplo, si utilizamos muchos verbos para hacer un texto como más narrativo, si utilizamos muchos sustantivos para hacerlo un texto expositivo, si utilizamos más adjetivos para un texto descriptivo. Depende mucho del tipo de texto que queramos hacer y que le queramos transmitir. También depende mucho de, pues, el contexto en el que se vaya a hablar o así. Ok, perdiste. Vimos en la presentación unos factores muy específicos, que serían ¿cuáles? ¿Cuáles serían los procesos específicos, Heidi? Sí, ¿no? Sí, Heidi. Lo de investigar el tema y todo eso, es que todo. Ajá. ¿No? Sí, no, creo que no. Les gusta sufrir mucho, pero en fin. El problema, les digo, será el viernes. Hernández Maldonado. Hernández Maldonado Marisol. Yo. ¿Cuáles son los factores que tenemos o que debemos tomar en cuenta para transformar un texto? Ay, no sé, profe, es que la clase pasada se me iba el internet y la verdad no pude escuchar bien la clase. ¿Ya no lo volviste a revisar? No, ya no. Ok. Jiménez Pelayo. Sí, profe. Los factores que hay que tomar en cuenta.
me acuerdo. Ah, espérame. Los factores que hay que tomar en cuenta en la transformación. Ajá, para transformar un texto, y vemos que ahora que no podemos transformarlo solo así como así. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Era lo de palabras clave, tono, objetivo, punto de vista. ¿Sí eran esos? Efectivamente, pero te ganó Mejía de la Cruz en el chat. Ah, ok. Mejía de la Cruz, Carla Linet, Linet, exactamente como lo menciona, los factores que tenemos que tomar en cuenta para la transformación de un texto van a ser palabras clave, tono, objetivo, receptor, punto de vista. Habíamos hablado de que las palabras clave son un tema bastante complicado porque efectivamente dependiendo del tipo, ya lo mencionaron, por eso es que lo estoy repitiendo, dependiendo del tipo de palabra o del tipo de base estructural que queramos darle a la transformación, es el tipo de palabras clave que deberíamos utilizar. Si queremos hacer un texto más narrativo, si queremos hacer un texto que vaya más en el sentido de la adjetivación, de la identificación, etcétera, un poco lo que hemos estado revisando con este tema, ¿no? López Camacho. López Camacho. ¿Sí me escucha? Te escucho muy bajito, no sé si puedas pegarte más al teléfono. ¿Sí? O al... No, te escucho muy lejos. Déjame ver si puedo cambiar de micrófono. Ahí estás. Ahí donde está. A ver, otra vez vuélveme a hablar. ¿Ahí? Ahí estás, ándale. Okay. ¿Qué más me puedes decir sobre las palabras clave? ¿Para poder cambiar el texto o...? En general, ¿qué contemplamos con las palabras clave? ¿Algún concepto que se relacione con él? En realidad ya muchas partes de lo que se han dicho en las anteriores participaciones van en este sentido, solamente sería que me resumieras lo que han dicho tus compañeros. Bueno, que son las palabras, podrías decirlo, más importantes. Con eso podemos cambiar el texto para dar otro tono. Ajá. No se me ocurre algo más. Clasificación de palabras, tampoco, ¿no te acuerdas de esto? Perdón, lo escucho muy lejos. ¿Cómo se clasifican las palabras de acuerdo a este punto de vista o este enfoque? No me acuerdo. López García. Sí. Ay. Sobre las palabras clave. Pues. Ay. Pues creo que se clasificaban en llenas y vacías. Ajá, pero van en el chat. ¿Tú qué nuevo nos puedes decir? Creo que las llenas eran con los verbos y sustantivos, algo así me acuerdo. ¿Y las vacías? Se referían como artículos, ¿no? No sé. ¿Sí o no? Según yo sí. Okay. Y después de esa clasificación en vacías y llenas, ¿qué más nos decía el autor de esa lectura con relación a las palabras clave?
Todas pueden ser palabras clave, es decir, vacías y llenas pueden ser palabras clave. Las categorías. Pues creo que solo las que... Ay, no, la verdad no me acuerdo de eso. Solo las llenas, ¿no, profe? Exactamente, como dijo aquí Estrada de la Rosa y Daniel Montoy. Solamente las llenas y por tanto, entonces, ¿cuántas bases estructurales tenemos? De la Rosa. Solo las palabras llenas pueden determinar bases estructurales. Solo las llenas permiten determinar bases estructurales. Ajá, y entonces, ¿cuántas bases estructurales tenemos? También es algo que ya mencionaron los compañeros anteriormente, entonces está facilita la pregunta. ¿Ortiz Terán? Sí, profe. ¿Cuántas bases estructurales tenemos y cuáles son? Tenemos, déjeme acuerdo. Haz en contrarreloj contra tus compañeros del chat porque ahí ya están dándote las respuestas. Sí, lo que estoy ahorita viendo también. Bueno, las bases son lo de los verbos, sustantivo, adjetivo y adverbio. Ajá. Ahora vamos a participar. ¿Quieres decir otra cosa? Porque eso ya está en el chat. Ok. No. Lo que me sé de los verbos es que esa base tiene la función comunicativa de la acción. Ajá. La sustantiva, que yo me acuerde, tiene la función de informar o informativa y la referencial. Ajá. ¿Qué más? El adjetivo es es una función descriptiva, creo, y que modifica. Ajá. El adverbio funciona ¿cómo digo esto? Como en base o acorde al tipo de los adverbios que predominan en cierto texto. Ok, exactamente. Y dime cuáles son los dos textos que hemos visto y con qué tipo de base estructural se han relacionado. Ay, Dios. Habíamos visto un texto como que era como de uno transformado, ¿no? Me refiero a los tipos de texto que hemos visto. Hemos visto expositivo y descriptivo. ¿Con qué base estructural se relaciona cada uno de ellos? Ay, Dios. Con eso... Ay, eso sí no me acuerdo, profe. Ok. Vamos a ir afinando esto. Efectivamente, tenemos palabras clave. Sirven para determinar la base estructural del texto. También, como mencionaban los compañeros, refuerzan el sentido y el valor comunicativo del texto. Claro, evidentemente, si tenemos un texto con muchos verbos, va a reforzar la base estructural narrativa. Si tenemos un texto con muchos adjetivos, va a reforzar la base estructural descriptiva o modificadora. Si tenemos muchos sustantivos, va a reforzar una base estructural identificativa. Y si tenemos muchos adverbios, eso es más difícil, pero digamos en términos generales, se va a reforzar el tipo de base estructural del tipo de adverbios que tenga el texto. Si tiene muchos modales, si tiene muchos temporales, etc. Otra de las cosas que habíamos dicho y que no necesariamente está en la presentación es que las bases estructurales son generalizaciones que evidentemente son aplicativas porque lo vimos en textos expositivos y en textos
descriptivos, e incluso lo vimos de forma más compleja, porque los textos descriptivos efectivamente tienen una gran cantidad de adjetivos, pero también tienen una gran cantidad de sustantivos, ¿no? Porque tomamos como referencia algún objeto, alguna entidad, y a partir de ahí describimos. Es decir, las bases estructurales no necesariamente son fijas en el sentido de que si un texto es descriptivo, solo vas a encontrar adjetivos y ya. Depende de la complejidad del texto. Incluso habíamos visto que existen 3 tipos, bueno, vimos varias descripciones, pero si pasamos al texto expositivo, vimos 3, ¿no? Exposición narrativa, exposición descriptiva y exposición argumentativa. Si pensamos en una exposición narrativa, por ejemplo, vamos a tener una gran cantidad de verbos, porque está generando una narración. Si pensamos en una descripción, en una exposición descriptiva, vamos a tener una estructura quizá muy similar a la de la descripción, sustantivos y adjetivos. Y si pensamos en una descripción de tipo argumentativa, es probable que ahí nos metamos con todas las categorías. La argumentación es uno de los textos más complejos y en general se mete con todas las bases estructurales dependiendo del enfoque que se le dé a la argumentación, ¿no? Ese es un texto que no hemos visto, lo vamos a ver en la siguiente parte del curso, pero para ya irlo introduciendo. Efectivamente, tendríamos base estructural, ok. Vamos un poquito más rápido. ¿Qué es el tono? ¿Qué es el tono? Vamos con Ortiz Cota. Ortiz Cota. Ok, déjenme hacer la cuenta regresiva para Ricardo. Ricardo a la 1. Ortiz Cota, Ricardo a las 2. Ortiz Cota, Ricardo a las 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Isis Yaret González Cabrera, es la intención comunicativa que se le desea dar al texto, es la actitud que toma el autor con relación al tema o receptor, es la actitud que el autor adopta con relación al tema o al receptor, es la manera en que se expresa algo y depende de las palabras, su entonación, su objetivo. Ok. Isis Yaret González. Sí, profe. Explícame con tus propias palabras lo que dijiste y dame ejemplos de tono en un texto. Pues, como yo dije, es como el tipo de cómo el autor expresa sus ideas en el texto. Un ejemplo, creo que como el texto que estuvimos leyendo la clase pasada, o sea, el autor tenía un tono en el que nos iba como explicando lo que nos quería ir diciendo, y en esa explicación pues nos iba adentrando un poco a lo que era el origen de la Catrina, de cómo los mexicanos la percibimos, algo así. Joana. Sí. ¿Estás de acuerdo con tu compañera o qué le modificarías a lo que nos está diciendo? ¿Cómo era la pregunta, perdone? Me refería al tono de texto que explicara con sus propias palabras lo que estaba diciendo en el chat y que diera ejemplos sobre tonalidad textual. Ok.
Pues es como la actitud que pone el autor, o sea, cómo quiere tomarlo el autor, el tipo de texto que está haciendo. Como había enviado en el chat, que pueden ser distintos como humorístico, científico, irónico, dependiendo de cómo el autor se tome el texto que va a modificar, a estructurar. De cómo el autor se tome el texto. ¿El tono se refiere a cómo el autor se toma el texto? Bueno, dependiendo, no cómo se lo tome, sino cómo quiere dar a entender al emisor, al receptor, perdón. Es aquí es donde está lo que dice Maldonado Vargas, ¿no, Luis? Sí, pero habría que afinar un poquito más en el sentido de que es la actitud que el autor adopta con relación al tema o al receptor. Recuerden que justamente el tono es el que demuestra este tipo de situación, ¿no? La emoción o lo que le quiere imprimir al tema y la intencionalidad comunicativa con el receptor. Cómo estoy viendo al receptor y a partir de eso voy a marcar la tonalidad del texto. Maldonado Vargas. Y como menciona Joana, vamos a esa parte. Habíamos visto esto. El tono, la definición está dada ahí, y los tipos de tonos podemos tener estos, ¿no? Informativo, humorístico, científico, irónico, sarcástico, filosófico, ponderado, agresivo, cordial, persuasivo, etc. Y cada uno de estos tonos va a depender del tipo de texto que tengamos, ¿no? No en el sentido de que necesariamente el tipo textual vaya a definir el tono, sino que a partir de cómo el autor elabora el texto, nosotros podemos identificar el tono. Y es un poco como lo habíamos visto en los textos precedentes, sobre todo en los que revisamos con relación al Día de Muertos. Tenemos un tono emotivo y el segundo texto, que vamos a pasar a revisar al rato, tiene otro tipo de tono. Y lo identificamos por cómo está estructurado el texto, ¿no? Ok. Gutiérrez Rodríguez. Sí, profe, aquí estoy, dígame. Háblame de los objetivos o explícame el cuadro sinóptico que habíamos visto sobre el receptor y los objetivos comunicativos. ¿El cuadro sinóptico sobre qué, perdón? El mapa conceptual, algo así. Sobre los objetivos comunicativos y el análisis del receptor. También lo tenías en el texto que estaba para la lectura de esta clase, entonces tienes las herramientas. Ayúdanos a acordarnos de ese cuadro. Ok, profe, denme un momento. En ese cuadro venían dos cosas, ¿no? Todo objetivo y receptor. ¿Cómo se relacionan esos dos elementos? ¿O qué tipo de situaciones debemos considerar para esos dos elementos? No recuerdo el cuadro, profe. Bueno, mejor dicho, no lo he visto. Pero el objetivo, pues, yo creo que se basa principalmente en eso, ¿no? Que el emisor, en este caso, debe expresar correctamente lo que quiere, ¿cómo se podría decir? Dar a entender a la otra persona y que el receptor atrape las ideas precisamente que el emisor le está mandando. No sé si me explique yo. A ver, ¿y eso se hace solamente con un tipo de texto o eso es lo que hacen todos los textos? No, es lo que principalmente buscan hacer todos los tipos de textos. Porque cada... ¿Perdón? Y si eso lo buscan hacer todos los tipos de texto, entonces, ¿por qué deberíamos tomarlo como base para realizar la transformación del texto?
Si todo lo hacen los textos, si eso que me acabas de explicar lo hacen todos los textos, ¿por qué deberíamos tomar el objetivo y al receptor como una base para la transformación textual? Vaya, no sé. Me quedé sin palabras. No sé. Ok. Sí. Por aquí ayudan, el objetivo va a depender del tipo de receptor que se va a dirigir y la función que va a adquirir el mensaje. El tipo de receptor que pueda ser público o privado, ok, ya ahí están dando las pistas, puede ser público o privado, ¿qué más? ¿Y eso cómo se relaciona, Joana? Se relaciona como dependiendo del tipo de receptor al que se quiere llegar con el escrito. Dependiendo de qué tipo de emociones quieres causar en esa persona. Exactamente. Justamente el asunto del tono va también apoyado en este sentido. Acuérdense que los 4 elementos van de la mano. Habíamos visto este esquema. Para quien no lo haya visto, lo vimos en la clase y además lo tienen en la lectura, entonces es indispensable que comiencen a verlo. Tenemos efectivamente tipos de receptores públicos e internos. Ya habíamos hablado de la complejidad que implica cada uno, ¿no? En términos internos, nosotros podemos realizar todos esos objetivos comunicativos hacia nosotros mismos, o la mayoría, ¿no? Evidentemente no nos vamos a vender una cosa a nosotros mismos. Pero cuando nos hablamos solos o tenemos diálogos, etcétera, podemos tener muchos de esos objetivos comunicativos. Y habíamos visto que el público externo o el receptor externo es más complejo, ¿no? Puede ser una sola persona, puede ser un público muy amplio, puede ser en una esfera específica de comunicación, entre los colegas o a lo mejor en un público más general como los periódicos, etcétera. Y dependiendo de lo que nosotros queramos lograr en el receptor, es el tipo de objetivo que va a tener nuestro texto, como los que vimos en el caso anterior. Teníamos un texto de tipo de recomendación y veíamos cómo se relacionaba, ¿no? El texto del Panteón estaba recomendando ir a un lugar y estaba tomando como punto de referencia a un determinado receptor que viviera en la Ciudad de México y que tuviera la posibilidad de ir a ese lugar. No se iba a dirigir a alguien de Nuevo León o a alguien de Chiapas porque no tendría ningún sentido. Y habíamos visto también el texto estimulativo, ¿no? En el sentido de quería conmover o emocionar y se dirige a un público evidentemente más amplio, mexicanos que conozcan el Día de Muertos y que además se sientan identificados con esas pautas comunes. Y justamente debido a la calidad de ese receptor es que el cometido del texto podía estimular. No esperábamos que ese texto estimulara a alguien de Colombia o a alguien de Argentina porque no tenía el contexto suficiente o no tendría ese receptor el contexto suficiente para conectar con el tipo de emotividad que estaba manejando el autor de ese texto, ¿no? Orozco, Santillán, ok. Y por último, que ahí fue donde nos quedamos, Sánchez Rodríguez. Sánchez Rodríguez, José Antonio. Sánchez Rodríguez, José Antonio a la 1. Sánchez Rodríguez, José Antonio a las 2. Sánchez Rodríguez, José Antonio a las 3. Ok. Tobar Fuentes.
Tobar Fuentes. ¿Qué es el punto de vista, Rubí? Y explícamelo, trata de explicármelo con tus palabras. Lo que analizamos en un texto y llegamos a entender. ¿Eso es el punto de vista? ¿Todos están de acuerdo con que eso es el punto de vista? Levanten la mano. Esta participación va a ser para quien levante la mano. Ok. Hernández Cocoma. Esa es nuestra opinión acerca de algo, ¿no? Desde nuestra perspectiva. ¿Están de acuerdo con lo que dice Hegeli? ¿Es nuestra opinión? ¿Vidrios Castellanos? No, bueno, recuerdo que la clase pasada nos puso un ejemplo donde ponía un ejemplo un choque de un carro. Ajá. Decía que según el punto de vista que queramos abordar, tenemos que hablar de acuerdo al punto de vista. Pues, por ejemplo, si queremos hacer una noticia, vamos a dar los hechos y todo esto. O si queremos dar por parte médica, vamos a hablar sobre las lesiones que tuvo el que tuvo el accidente y todo esto. Ajá. Dame otro ejemplo. Otro ejemplo, Que no sean los que están en los libros o en la lectura que les digo. Otro. por ejemplo, una película. Ajá. Y un cineasta va y la ve y quiere verlo desde un punto de vista, desde la música tal vez, o sea, la música que implementaron o el sonido, o quiere verlo más bien desde la parte fotográfica o dependiendo de lo que él quiera hablar. Ajá. ¿Algo más? No, es todo. Ok, exactamente, ¿no? ¿Alguien compartió su pizarra? Si la puede dejar de compartir, por favor, porque creo que quita lo de la presentación. Efectivamente, el punto de vista va a ser el ángulo desde el que vamos a abordar el tema del texto, o el tema que tengamos, perdón, en el texto. Era como les explicaba, ¿no? Hay que pensar el tema como si fuera un cubo o si fuera una figura poliédrica, es decir, con diferentes caras. Y el tema o la manera en que vayamos a abordar el tema en un texto va a depender de la cara que tomemos de ese tema, ¿no? Un cubo tiene 8 lados, evidentemente un tema no necesariamente tiene 8 lados o 8 caras, pero un texto no va a abordar las 8 caras, sino que solamente va a abordar 1, 2 o dependiendo del punto de vista que tome la persona que redacta un texto, ¿vale? Y nos quedamos ahí. Vamos con niveles textuales. ¿Sí ven la presentación o No, profe. Rocco, ¿podrías quitar tu whiteboard, por favor? La puso Rocco, ¿verdad? Y ahora creo que ya la hizo más grande. Y es que yo no sé si la puedo quitar yo. Yo tampoco sé cómo quitarla. Ya lo quito. ¿Ya se ve la presentación? No. ¿Es verdad la whiteboard? Es que no me di cuenta que la puse, perdón. No te preocupes. Vimos entonces la transformación del texto y ahora tenemos que ver los niveles textuales. Porque un texto, evidentemente no vamos a abordar este tema desde el punto de vista de la oralidad, porque no estamos hablando de un texto oral. Y además también tenemos que considerar que cuando hablamos de un texto, estamos hablando de lengua más allá de la palabra y más allá de la oración, que es un poco en el sentido de lo que ustedes han manejado en otras materias, como sería morfología y sintaxis, gramática, del español, etcétera, en donde nos centramos generalmente en la oración. Un texto va más allá de la oración. Sin embargo, siempre sí se va a tomar o se van a retomar conceptos de esos otros elementos quizá más particulares para hablar de cómo se estructura un texto.
En ese sentido vamos a poder distinguir 4 niveles. Un nivel morfológico, un nivel sintáctico, un nivel semántico y un nivel léxico. Recuerden que solo estamos en términos estructurales. Es un nivel en el que, vamos a decirlo así, o son niveles que nosotros podemos ver en el texto. Las palabras, las conjunciones, los verbos, adjetivos, etcétera, que componen un texto son visibles, los podemos leer, podemos maniobrar con ellos y a ese tipo de elementos es al que nos referimos con estos niveles. Como vimos en la presentación anterior, un texto no es solamente ese entramado de palabras, sino que además el sentido no solamente se logra con ello, sino que se logra a partir de la elección del punto de vista, de la manera en que se administra la información, de la contextualización que del texto y del momento o el contexto en el que se lea ese texto, etc. Pero vamos a centrarnos en esta parte en los niveles del texto en términos estructurales. Y la importancia de manejar estos 4 niveles se debe por esto, o las causas serían estas. Lograr el propósito comunicativo, lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que resta de la presentación y cuando lleguemos a la parte de revisión ortográfica, léxica, etcétera, nos daremos cuenta a qué se refiere esta parte de lograr el propósito comunicativo, porque claro, si el texto no es claro morfológica, sintáctica, semántica o léxicamente, el propósito comunicativo generalmente no se logra. Mantener el orden lógico de las ideas. Si nosotros no manejamos adecuadamente el término principalmente lo de orden lógico se refiere a morfología y sintaxis. Si nosotros no manejamos adecuadamente esos niveles en la redacción del texto, no vamos a tener un orden en las ideas o en la presentación del tipo de ideas que compongan un texto. Para establecer la jerarquía entre las ideas, esto también tiene que ver con los 4 niveles, sobre todo con el semántico. Si nosotros tenemos claro cuál es el punto de vista, si tenemos claro el tipo de tema que vamos a abordar, desde qué ángulo lo vamos a tomar y nos limitamos en lo posible a hablar solamente de ese ángulo, no vamos a incurrir en el error de a lo mejor hablar de temas de más que no corresponden con esa idea original. Las ideas secundarias, vamos a decirlo así, no se van a comer la idea principal del texto, que suele ocurrir cuando no manejamos apropiadamente estos niveles. Si no aprendemos a jerarquizar ideas, es probable que las ideas secundarias se comiencen a comer a la idea principal y terminemos con un texto que revuelve de todo. Elegir las opciones sintácticas más lógicas. Nuevamente, por eso les decía yo la sesión anterior y un poco también con relación a sus textos, a los textos que han elaborado, que yo doy por sentado que ustedes ya conocen gramática y sintaxis, tuvieron clases de morfología y sintaxis de inglés, francés, los que estuvieron en lenguas extranjeras, y yo esperaría que los compañeros que estuvieron en otras carreras hayan tenido algo sobre gramática, porque justamente el conocimiento sobre estas estructuras básicas de la construcción textual nos va a permitir elegir las estructuras sintácticas o gramaticales más adecuadas para nuestro texto. Uno de los errores que suelen tener los estudiantes cuando redactan es que tienden a complejizar de más las estructuras sintácticas, cuando es un poco como lo que les comentaba en sus tareas, cuando en realidad se podrían hacer de manera más simple o dependiendo del objetivo del texto, se pueden llegar a complicar siempre y cuando la idea sea clara. Y para eso ayuda a manejar sintaxis. Dar claridad a los conceptos, porque además también tenemos que aprender a elegir adecuadamente las palabras. Si nosotros era un poco como lo que les decía con relación a sus textos. Busquen sinónimos, sí, para que no se repitan tantas veces las palabras. Pero buscar sinónimos no significa agarrar el primer sinónimo que me encontré, sino significa pensar si la palabra que voy a utilizar es adecuada para esa oración o para el sentido que yo quiero lograr con ese texto. Proporcionar el tono adecuado, porque voy a escoger las palabras adecuadas, ¿no?
y determinar el léxico pertinente, dependiendo del público al que me dirija o la intencionalidad del texto, el objetivo que tenga, voy a escoger el léxico pertinente. Si me voy a dirigir a un público especializado y tengo las herramientas para dirigirme a un público especializado, voy a utilizar un léxico técnico. Pero, por ejemplo, si voy a redactar una nota de periódico, no necesariamente voy a esperar que todos sean especialistas, entonces, ¿por qué tendría yo que utilizar léxico que no es el pertinente? Un poco también como lo que pasó con el texto del Día de Muertos. Veíamos cómo el autor utilizaba léxico que podríamos conocer nosotros los mexicanos, pero que no necesariamente, primero, ni todo México debería conocer, y además no sería un léxico común en otros países de habla hispana, por lo que el texto no tendría sentido para ese tipo de personas. Por eso es tan relevante prestar atención a estos 4 niveles. Y vamos a empezar con el nivel morfológico. Vamos a dar una pequeña introducción de a qué se refiere esto y lo vamos a pasar rápido porque les digo, esto ya lo vieron ustedes, ¿no? La morfología, como saben, se utiliza de la estructura, perdón, se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras. Es decir, sobre todo en lenguas como el español, habría que pensar que lenguas como el español es muy rica a nivel morfológico, porque las palabras pues tienen diferentes marcas morfológicas, diferentes marcas gramaticales. Sabemos, por ejemplo, que si tomamos como referencia la palabra palabras, yo sé que para hacerlo en singular le tendría yo que quitar, por ejemplo, la S y ya se forma la palabra en singular palabra, ¿no? Y podemos hacer lo mismo con todas las demás. Sabemos que estructura yo lo puedo hacer en plural y puedo decir estructuras. Sabemos también que interna es un adjetivo que yo si lo quiero hacer en plural puedo ponerle la S, internas. Y sabemos que si tuviera yo un sustantivo masculino, esta palabra tendría que cambiar y decir, no sé, el valor interno, por ejemplo, ¿no? Valor es una palabra masculina y tendría que concordar con ese género de la palabra a la que modifica. Entonces, este nivel es importante porque nos reafirma la función y la frecuencia de las palabras en un texto. Esto tiene que ver un poco con el asunto de las palabras clave. Nosotros, como hablantes del español, reconocemos verbos, adjetivos, sustantivos, adverbios, etcétera, por el tipo de morfología que manejan, ¿no? Si yo les digo, o por lo menos yo esperaría que como hablantes normales del español me dijeran eso, si yo les digo qué clase de palabra es esta, yo esperaría que me digan que es un sustantivo, ¿no? Si yo les digo qué clase de palabra es esta, yo esperaría que me dijeran que eso es un verbo, etcétera. Y eso, como pueden ver, se relaciona con lo de las palabras clave, porque si yo puedo reconocer que es un verbo, que es un adjetivo y que es un sustantivo, lo puedo hacer por el nivel morfológico. Esto no necesariamente ocurre en todas las lenguas, porque también, como sabrán, si están en morfología y sintaxis, no todas las lenguas tienen morfología, pero sí todas las lenguas tienen sintaxis, nada más para dejarlo como apunte, ¿no? Entonces, nos permite determinar las palabras en un texto, la base estructural del mismo, las diferentes acepciones de la palabra y la formación de palabras a partir de raíces, prefijos y sufijos, porque también, suponiendo que tienen claros estos conceptos, ustedes saben que cuando hablamos de la palabra palabra, estos son procesos de afijación, porque le estamos añadiendo afijos a la raíz para formar una palabra nueva. En este caso también sería lo mismo, le estamos añadiendo un morfema a la base, al morfema raíz para generar una palabra completa. Y entonces eso es lo que nos permite hacer el nivel morfológico en un texto. ¿Por qué es tan importante? Porque, que es un poco lo que yo les mencionaba también en sus tareas. Cuando les decía hay problemas de concordancia, me refería a esta parte.
Uno de los problemas principales cuando ustedes redactan sus textos, perdón, es que tienden a generar errores de esta naturaleza. Esta sería una oración bien escrita. Déjenme borrar todo. Todos muy contentos. Estábamos adquiriendo diversos artículos en un almacén prestigioso. Y nosotros sabemos que esa oración está bien construida porque decimos, mira, tenemos un sustantivo masculino plural, todos, que concuerda con su adjetivo masculino plural, contentos. Y como esto es un sustantivo plural, entonces necesitamos un verbo en plural y tenemos un verbo en plural, estábamos. Y decimos, mira, qué bonita está mi oración porque todas las palabras concuerdan morfológicamente con las palabras que modifican. Y así ocurre con todo lo demás. Adquiriendo, aquí tenemos un gerundio, pero tiene otra función, no necesariamente tiene que ver con esto, pero ahí está. Tenemos la terminación de gerundio en términos morfológicos, ando, yendo. Diversos artículos, sabemos también que esto está bien formado porque los dos están en masculino, plural y concuerdan muy bonito y es muy entendible, ¿no? Y también ocurre lo mismo con almacén prestigioso, sabemos que es singular, masculino y concuerda muy bonito también con su adjetivo. Y todos muy contentos ahí, ¿no? Ahora sí que literal. El asunto es que esto no siempre ocurre con la gente que no vuelve a releer sus textos o que no maneja adecuadamente este nivel morfológico. Lo que suelen hacer por las prisas o porque no están escribiendo adecuadamente o no manejan este nivel es este tipo de errores. Pueden ser por errores de dedo, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí le hace falta una S, podríamos decir, bueno, a lo mejor se le fue la S. Entonces puso todos muy contentos. Pero nosotros como hablantes del español, cuando leemos ese texto, sabemos que está mal, porque tendría que concordar en género y en número el adjetivo con el sustantivo al que está modificando. Estos errores son los que ustedes van a encontrar en sus textos si vuelven a revisar. Ocurre lo mismo con los verbos. Este verbo está en singular. El sujeto es plural. ¿Cómo va a ser esto posible en términos morfológicos para el español? Eso no se puede. Todos muy contentos estaban, perdón, aquí sí, no, aquí supongan que no hay la N. Estaba, ¿no? Todos muy contentos, estaba. Adquiriéndose, por ejemplo, esta forma en gerundio, que además le están poniendo estos se llaman clíticos, vamos a ponerle por ahora partícula reflexiva, en el sentido de que ¿quién adquiere? Pues alguien, ellos, reflexivamente, ¿no? Ellos estaban adquiriendo. Pero, en términos estructurales y morfológicos, cuando uno está construyendo este tipo de oraciones, esto es incorrecto, porque ese morfema no debería ir ahí. Lo mismo ocurre con diversos artículos. Estamos esperando que concuerden en género y número, pero esto no ocurre. Y lo mismo con esta palabra que no se alcanza a ver ahí. Déjenme tratar de hacer... Es que si lo hago chiquito me voy a poner esto. Pero ahí donde dice una almacén prestigiosos, sabemos que este artículo en femenino no debería de ser así porque almacén es una palabra masculina. Y lo mismo con prestigiosos. Estamos ante un singular. ¿Por qué debería de venir esto en plural? Entonces, el no manejar el nivel morfológico va a producir alteraciones de sentido que van a impedir que la persona lea adecuadamente el texto. De hecho, una de las cosas que sucede cuando ocurren este tipo de errores es que uno está más concentrado en descubrir lo que quisieron ustedes decir con relación al sentido que ustedes quieren dar. Es decir, nos enfocamos más en si está bien escrito en entender lo que ustedes quieren decir. Por eso es tan importante manejar este nivel. Si ustedes no aprenden a descubrir los errores morfológicos en sus textos, los textos van a tener esta característica que va a distraer al lector del tipo de función comunicativa que ustedes quieren lograr, ¿vale?
Y este sería el primero de los niveles. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Pregunta, comentario. No, profe, todo claro. Sí, es lo mismo que estábamos viendo en morfología. ¿Algo más? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, el siguiente sería el nivel sintáctico. Se ocupa de la forma en que se combinan las palabras en frases, oraciones y párrafos. Ustedes también técnicamente conocen estos elementos, ¿no? Sabemos que las palabras, un poco como los ejemplos que están aquí, no aparecen solas, sino que aparecen combinadas. Y aparecen combinadas en estructuras mayores a la palabra, que serían las frases, el nivel intermedio entre palabra y oración, las oraciones, que sería como, digamos, uno de los límites de la sintaxis, y luego el nivel de párrafos. En términos de escritura, porque recuerden que en términos orales, aunque también en los escritos hablamos de esa unidad, estaría la unidad del enunciado. El nivel sintáctico pide la observación minuciosa del comportamiento grupal de las palabras, porque el discurso hay que entenderlo como una suma organizada y orgánica de muchos signos simples y signos complejos. El nivel sintáctico va un poco en relación con el asunto del nivel morfológico. Se parecen mucho, aunque no necesariamente van en la misma tesitura. El autor distingue entre signos simples, que serían las palabras, si ustedes recuerdan, hace esa distinción, y luego nos dice, claro, las palabras pueden entrar en frases que no necesariamente son complejas, como vaso de agua. Dice, esa frase, porque sigue siendo una frase, vaso de agua, una frase nominal, tiene una función referencial, porque me está indicando un objeto, vaso de agua. No tiene ninguna complejidad esa situación. Pero cuando pasamos a elementos más complejos, como por ejemplo oraciones o párrafos, no recuerdo bien el ejemplo que daba, pero si decimos Juan se tomó un vaso de agua por la noche porque tenía mucha sed, estamos ya ante un signo demasiado complejo que está describiendo una oración. No hay valoración ni nada, porque eso viene después, pero está describiendo una acción compleja, nos está poniendo un lugar, la hora, el tipo de modificación que realiza Juan con relación al vaso de agua. Sabemos que beber implica un acto de llevarse el vaso a la boca y tomarse el agua, o sea, no nada más estamos describiendo una acción así estática, sino que como estamos ocupando un verbo de acción, sabemos que esa acción se está realizando, y eso genera signos complejos. A la hora de redactar, también hay que tener en cuenta esto. Los problemas que se dan principalmente con el nivel sintáctico es aquí. A veces también con las frases. Es más difícil porque las frases las dominamos mejor, pero el problema es con las oraciones y con los párrafos. Hay dos fenómenos entre palabras y sintagmas que hay que considerar a la hora de redactar el texto. El primero sería la concordancia, la interrelación morfológica entre las palabras que componen los enunciados de un texto, y aquí también, como saben, nos estamos refiriendo al nivel morfosintáctico. La morfología se relaciona directamente con la sintaxis, porque nos está hablando de cómo se relacionan los elementos al interior de la oración. Este elemento es el sujeto de este elemento, o están en estrecha relación. Si alguien tiene prendido su micrófono, si lo pueden cerrar, por favor. Sabemos que forman una estructura compleja porque la concordancia morfológica nos está indicando que tienen una relación. Y luego el orden lógico, que sería la disposición de los sintagmas y oraciones de acuerdo a un patrón lógico. Como saben, los sintagmas, sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, o dicho de otra manera, frase verbal, frase adjetival, frase adverbial, bla, 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 tienen una organización específica, y muchas veces esa organización va en concordancia con el tipo de
función comunicativa que le queremos dar al sintagma. Es un poco los ejemplos que da aquí el autor. Ahorita vamos a pasar a ellos. Y lo mismo ocurre con las oraciones. Dependiendo de la función comunicativa que tenga el autor, las oraciones se van a acomodar de X o Y manera. No se van a acomodar igual si la intención comunicativa cambia. Nos da este ejemplo y nos dice, mira, ¿tienes esta frase original? Estábamos todos muy contentos, adquiriendo diversos artículos en un almacén de reconocido prestigio. Y nos dice, esa oración es normalita, aunque aquí podríamos decirle, bueno, no sé si es tan normal porque en español este tipo de frase no es tan común. En español la frase más normal, vamos a decirlo así, es la que tiene el sujeto y el verbo, el objeto en ese orden. Pero con todos muy contentos suena muy extraño, que justamente es la razón que viene, es la oración que viene después. Todos muy contentos, estábamos adquiriendo diversos artículos en un almacén de reconocido prestigio. Ahí cambia. Ok, vamos a hacer ese análisis. Como saben, esto sería una frase nominal. Probablemente funciones todavía no hayan visto porque vamos a medio cuatrimestre. Si ya están en morfología 2, tal vez esto ya lo sepan. Pero todos muy contentos es una frase nominal en función de sujeto. ¿Y qué es lo que hace en la primera oración? Cambia la posición de esa frase nominal para ponerla al principio. Es un movimiento sintáctico que nos permite poner en foco un determinado elemento dentro del texto. Ya no necesariamente estamos focalizando el verbo, sino que ahora estamos focalizando el sujeto porque lo ponemos en la primera posición. Todos muy contentos, estábamos adquiriendo diversos artículos en un almacén de reconocido prestigio. Incluso cuando ustedes lo leen, esto tiene un correlato oral. Cuando ustedes lo leen se darán cuenta que va disminuyendo el grado de entonación que le van dando a la frase, porque siempre el primer elemento de las frases suele adquirir más relevancia con relación a los demás elementos. Entonces, cambia la posición de esa frase nominal y cambia el sentido comunicativo, porque lo que está diciendo el autor es, esto es lo que me interesa destacar, que todos estábamos muy contentos y todos estábamos muy contentos, realizando esa acción. Después cambia el orden, pero lo cambia al interior de la frase. Muy contentos todos. Vean cómo incluso vuelve a cambiar el foco de atención. Ya no necesariamente cambia con relación al sujeto, porque seguimos focalizando al sujeto. Aquí cambia con relación al elemento de la frase que quiere destacar. En un primer momento, eso lo voy a poner en rojo. En la primera oración está destacando este elemento porque lo está poniendo en primera posición de la frase. Todos, nos quiere focalizar que todos, quienes sean, amigos, parientes, de quien esté hablando, estaban muy contentos. Y lo que quiere focalizar en este otro elemento es la frase adjetiva. Muy contentos todos, estábamos adquiriendo diversos artículos en un almacén de reconocido prestigio. La modificación de la estructura sintáctica genera inferencias, o vamos a decirlo de otra manera, genera significados distintos. Si ustedes ordenan las oraciones de una determinada manera, eso puede modificar el significado. Por eso es tan importante aprender a utilizar reglas sintácticas. Y en muchos sentidos, por eso les digo primero que simplifiquen. Lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo queremos pasar a escribir muy complejo si no sabemos manejar la estructura sintáctica básica del español? Primero hay que aprender a realizar oraciones completas con su sujeto, verbo y objeto. Cuando ya dominemos eso y le podamos meter sus complementos circunstanciales, sus adverbios, etcétera, entonces hay que pasar ahora sí a complejizar las oraciones. Pero en un primer momento hay que aprender a redactar oraciones completas. Porque otro de los errores más comunes en redacción de los estudiantes de cualquier nivel y de licenciatura también, es que a las oraciones les hacen falta elementos.
A veces no le ponen el sujeto, a veces no le ponen el objeto, a veces le ponen dos sujetos, a veces le ponen dos verbos, a veces el verbo no va con esa oración, etc. Incluso los complementos circunstanciales no los pueden manejar. Primero hay que aprender las estructuras básicas, es como dicen, primero hay que aprender a caminar para luego correr. Primero hay que aprender a utilizar las estructuras sintácticas básicas para luego poder realizar este tipo de movimientos con una función comunicativa. Los movimientos no se hacen solamente porque sí, tienen una función comunicativa. La tercera frase es exactamente lo mismo. Adquiriendo diversos artículos, vean cómo nos pone en foco otra acción, o más bien otro elemento semántico de la oración. Ahora lo que primero nos está poniendo en relevancia es el contexto. Estaban adquiriendo libros, o nos imaginamos que hay personas adquiriendo libros, o diversos artículos, perdón, y luego ya pasa a decir lo demás. En un almacén de reconocido prestigio, estábamos todos muy contentos. El foco de atención cae en la primera frase, pero vean cómo está moviendo frases completas. Aquí está moviendo una oración subordinada. La oración subordinada la está pasando al principio de la frase para generar un foco de atención diferente. Y lo mismo ocurre con lo demás. Aquí va a focalizar el lugar en un almacén de reconocido prestigio. Estábamos todos muy contentos adquiriendo diversos artículos. Y aquí va a focalizar el objeto de la oración subordinada. Diversos artículos estábamos adquiriendo en un almacén de reconocido prestigio, todos muy contentos, ¿sí? Entonces, los movimientos sintácticos son posibles en un texto, pero hay que aprender a utilizarlos. ¿Qué tipo de función o por qué quiero mover ese elemento sintáctico al interior del texto? ¿Cuál va a ser su función comunicativa? Eso es sumamente importante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces, profe, lo que se quiere enfatizar se pone primero. Claro. Aquí está poniendo un ejemplo de como lo nombras tú, de énfasis, ¿no? Pero los movimientos sintácticos no se reducen solamente al énfasis. No nos podemos meter en todos porque nos echamos un curso completo. Esto es motivo de estudio de la pragmática, que como ya les había comentado, es otra rama para estudiar los textos. Las funciones comunicativas de los movimientos sintácticos, o más bien los movimientos sintácticos, perdón, dependen de las funciones comunicativas. Quiero focalizar este elemento, lo pongo al inicio. No quiero focalizar este elemento, lo pongo al final. También hay ocasiones que la omisión, en un texto nada es gratuito, ni lo que falta ni lo que sobra. Si algo falta, es porque algo me quiere decir, es lo que veíamos en la presentación pasada. Si algo falta, es porque algo me quiere comunicar el autor. Si algo sobra, es porque el autor cree que es pertinente y que me tiene que comunicar eso. Es nuestra primera inferencia. Ya cuando vamos leyendo el texto y nos damos cuenta que la intención comunicativa del autor no concuerda con la información que me está dando, entonces decimos, la persona no sabe escribir, porque entonces no está considerando adecuadamente la función comunicativa de su texto. Entonces, sí, en estas oraciones sí podemos decir eso. Mover un elemento al inicio generalmente tiene una función enfática, vamos a enfatizar ese elemento, pero los movimientos sintácticos dependen de la función comunicativa que tengamos en mente, ¿sí? Esto es mucho más complicado que este ejemplo. Se los pongo para que se den cuenta. Por eso les explico esta otra parte. Si nosotros comenzamos a manejar primero oraciones completas, poco a poco nos daremos cuenta de qué manera hay que trabajar esas oraciones para generar sentidos específicos. Ese es uno de los trucos de la gramática en el texto y de la sintaxis. Si nosotros sabemos maniobrar con estos movimientos, vamos a poder cumplir de manera más eficaz con la función comunicativa. Pero el rol enfático
Es solamente una de todas las maneras en las que podemos realizar movimientos sintácticos. Es decir, esto solo es un ejemplo, ¿vale? No sé si me enrollé más o te resolví tu duda. Ah, no, sí, no nada más es enfatizar, es uno de los tantos que Exactamente. ayuda. Exacto. Solamente como ejemplo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Ok. Vamos a borrar. Vamos a pasar al nivel semántico, perdón. Ahorita regresamos con ese nivel porque vamos a ver cómo se relaciona con el nivel semántico. De hecho, los errores más comunes en términos de sintaxis generan errores en el nivel semántico. Era un poco lo que les decía también en sus trabajos. Debido a que no estás delimitando adecuadamente tus estructuras oracionales, el sentido no cuadra o no logra cuajar porque no se entiende, porque la sintaxis y la semántica van íntimamente relacionados, pero ahorita vamos hacia allá. Nivel semántico se refiere al significado de las palabras que componen un texto. Y aquí nos estamos refiriendo a todas las palabras en general. Ni siquiera estamos haciendo distinción entre vacías o llenas, porque para la sintaxis, las palabras vacías, vamos a decirlo así, aunque no necesariamente se relacionen con un significado denotativo o un significado pleno, vamos a llamarlo de esa forma, tienen funciones. Sabemos que las conjunciones, por ejemplo, sirven para unir oraciones, ¿no? Esto también lo verán en su curso de morfología. Las conjunciones sirven para unir oraciones o para unir frases. María y Juan. Estamos uniendo dos sustantivos mediante una conjunción. Las preposiciones también tienen una función de enlace. Yo tengo que decir, voy con, no, eso no, a ver, espérame. Voy con mi tía al mercado o voy con mi hermano al mercado, pero no puedo decir voy mi hermano al mercado. Tengo que utilizar la preposición para marcar la compañía. Voy con mi hermano al mercado. Entonces, las palabras funcionales también aportan un significado, aunque es un significado de otra naturaleza. ¿Vale? Entonces, aquí, en el nivel semántico, nos referimos al significado de todas las palabras. Todo concepto tiene una o varias esferas donde se desplaza. Esto se refiere un poco al asunto de que nosotros sabemos que las palabras no significan lo mismo en todos los contextos que estemos utilizando. O en muchos sentidos también dependiendo del tono, es un poco como lo que veíamos en el ejemplo del tono agresivo. Del tono sarcástico. Cuando la persona le está diciendo es usted un genio, sabemos que el significado no es que es un genio, sabemos que le está diciendo lo contrario, es usted un idiota. Y ahí vean cómo el significado de la palabra genio cambia por el contexto. Es decir, todo concepto tiene una o varias esferas donde se desplaza. El significado depende del contexto o el significado de la palabra depende del contexto en el que se utilice y cómo la utilicemos. Es por eso que les decía, y es bueno tener esto en mente, tener mucho vocabulario no significa que ya lo sé manejar. Tener mucho vocabulario es una parte de manejar el nivel semántico. Hay que aprender a utilizar ese vocabulario. El significado contextual lo determinan los términos que anteceden y preceden a la palabra, porque esa palabra adquiere significado también en el contexto lingüístico. Y el denotativo en el diccionario. Nosotros también sabemos que una palabra significa algo en específico. Para todos nosotros, la palabra genio significa algo muy particular y todos vamos a concordar en que tiene un significado similar. O si yo les pusiera ahorita, escríbanme lo que para ustedes significa la palabra genio. Es probable que todos me quedaran en un mismo marco semántico, vamos a decirlo así, o en un mismo marco conceptual. Todos definirían la palabra más o menos igual. Eso es a lo que denominamos un significado de diccionario o denotativo, porque lo compartimos todos nosotros. Pero
como vimos en el ejemplo del texto sarcástico, la palabra en contexto puede significar otras cosas, ¿vale? Y eso nos permite distinguir entre significado connotativo y significado denotativo. Esta clasificación de significado es hasta cierto punto muy simplista porque sabemos que hay más significados. De hecho, vamos a ver este cuadro de los 7 significados de Leach que habla de otro tipo de significados que podemos encontrar. Pero, digamos que en semántica tradicional tendríamos esto, significado connotativo y significado denotativo. El significado connotativo van a ser los significados secundarios que se asocian a una palabra y que dependen de factores psicológicos, culturales, sociales, etc. Nosotros sabemos que muchas palabras tienen significado connotativo en el español, o no, simplemente para dar, no solamente en español, digamos, sino en otras lenguas, ¿no? Una palabra siempre tiene significados connotativos. También en muchos sentidos el significado connotativo depende del contexto en donde utilicemos las palabras. Es uno de los errores que a veces suelen cometer las personas que hacen análisis sobre racismo, sobre todo los que no conocen sobre lengua. Si yo les digo que el café es negro, nadie va a entender que yo estoy utilizando esa palabra como insulto, porque el café pues tiene ese color, ¿no? Pero algunas personas van al extremo de no, esta palabra es racista y es racista en todos los conceptos, en todos los contextos. Pero obviamente, si yo, pues, también depende de a quién se lo diga y si la persona se lo toma como un insulto, porque sabemos que la raza negra existe. Cuando yo digo que hay personas negras, y lo digo a lo mejor en un contexto científico o en un contexto en el que no es evidente que no estoy utilizando el término de forma racista, nadie en su sano juicio yo esperaría que dijera que soy racista. Si lo utilizo con un tono diferente para insultar a alguien en un contexto en el que es evidente que yo estoy utilizando ese concepto con saña, entonces esa palabra está utilizándose de modo racista. Pero no todos los contextos generan esta distinción. Entonces el significado connotativo depende del contexto en el que se utilice la palabra. Aunque sabemos que muchas palabras tienen esos significados. Significado denotativo sería el significado objetivo que posee una palabra para cualquier hablante de la lengua en cuestión, porque es lo que les comentaba, incluso si yo les pongo a definir la palabra negro, genio, etcétera, ustedes me van a dar, o en términos generales yo esperaría que me dieran una definición similar, ¿no? Es probable que a lo mejor alguien me pregunte si yo les pido que definan la palabra negro, si me estoy refiriendo al color. Ahí veríamos ya que se está activando el otro significado connotativo, porque lo tenemos almacenado en la cabeza. Pero cómo se usa la palabra es donde se va a activar ese otro significado secundario. Pero el denotativo es el que compartimos todos, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta aquí? Yo, profe, no me quedó tan claro lo del significado connotativo. Como que está muy revuelto. Sí, quédate nada más con la idea de que son significados secundarios de determinadas palabras y que se asocian con elementos culturales. Vamos a regresar al ejemplo de la palabra negro porque es el más común y el más que causa mucho escozor. Cuando yo hablo del café negro, nos estamos dando cuenta que no esto, o por lo menos yo esperaría que se den cuenta que no lo estoy utilizando con un significado connotativo, porque estoy hablando del color. Si yo digo que la pared es negra, que el coche es negro, que mi sofá es negro, que etcétera, yo estoy esperando que ustedes entiendan que estoy hablando del color. Nadie me preguntaría en su sano juicio de ustedes, ¿qué quieres decir con que el sofá es negro? No, no tiene ningún sentido que alguien me pregunte eso. Pero si yo digo que fulanita tiene un alma negra, o que si sutanito tiene un alma negra, es probable que alguien diga, es una mala persona entonces. Porque vean cómo ya no estoy utilizando la palabra negro con un significado denotativo, sino con un significado secundario y cultural. Para nuestra cultura el negro se asocia con un polo negativo, ¿sí? Lo mismo que blanco, tiene un alma blanca o es un alma muy pura. Sabemos que nos referimos a esa cualidad de la persona.
Déjenme ir al chat porque quieren algo. Otra vez repito, depende de cómo utilices la palabra, ¿no? Este tipo de palabras, los colores utilizados en términos de piel, siempre van a llevar la carga connotativa. Si no la aprendes a utilizar, es más, yo te recomendaría que no utilizaras esa palabra para referirte a personas de un color diferente, ¿no? Sí, generalmente tienen que ver con juicios de valor. Y si se dan cuenta, en ese ejemplo de tiene un alma negra, ya estamos activando un significado secundario de la palabra negro. Ya no me estoy refiriendo al color. Tiene un alma negra. Puede ser que tenga un alma sucia, que sea una persona muy mala, que sea una persona muy negativa. Si yo digo, ustedes han visto videos en internet sobre casos racistas, en donde es evidente que el tono, la hazaña con la que la persona está utilizando la palabra black o la palabra negro, ahí tenemos otro tercer significado secundario que es cultural y que no se asocia necesariamente con el color. Evidentemente se está refiriendo al color de su piel, pero sabemos que esa palabra tiene una carga semántica cultural que habla de una persona que considera, sobre todo les digo, en términos de cómo lo estén utilizando y en qué contexto lo estén utilizando. Por eso les digo, si no saben utilizar la palabra, en principio mejor no la usen. Primero hay que aprender a utilizar la palabra, después se usa, ¿sí? Eso es con práctica, no se logra de la buena a la primera. Entonces, si yo utilizo la palabra en un contexto equivocado o en un contexto en el que se prende ese segundo, tercer significado, voy a generar significados equívocos. A lo mejor, un poco como lo que dice el compañero, cuando se refiere a alguien con el adjetivo cafecito, porque además, fíjense, hasta le pone el diminutivo para que no se escuche tan feo. Pero le está diciendo que es café, ¿no? Pero le pone el diminutivo para decir, no quiero que se escuche tan feo, porque sabe que se escucha feo. Y le pone el diminutivo, cafecito. Y eso hacemos mucho, ¿no? Ahí es negrito, es blanquito, para disminuir la carga negativa de la palabra. Entonces, en un principio, si no saben utilizar la palabra, mejor no la utilicen, ¿vale? Porque podemos generar este tipo de significados secundarios no deseables en un texto y cuando hablan en la vida diaria, que pueden generar conflictos semánticos o interpretaciones que a lo mejor ustedes no querían dar a entender. Tal vez el objetivo de Diego no haya sido insultar a la persona, pero con el tono, con el diminutivo, tal vez la otra persona diga, como que no me gustó lo que me dijo, ¿sí? Entonces, en principio, yo te recomendaría que no. ¿Sí? A menos que, te digo, supieras utilizar el tono adecuado y la persona además no se ofendiera con esa palabra. Entonces, tenemos que descartar, lo que nos trata de decir es de que si no sabemos utilizar ciertas palabras en un contexto, es mejor que lo descartemos. Bueno, por ejemplo, que nos dejara hacer un texto sobre las tribus mesoamericanas. Ahí sí podrías utilizar la palabra, porque es un contexto científico en el que yo esperaría que no metieras un juicio de valor, ¿no? Si tú me dices las personas negras son menos que las blancas, eso es un juicio de valor y ya sería racista. Pero si tú me hablas de las tribus negras de África, yo no consideraría ese un uso racista. Pero bueno, en ese contexto, pero si lo ponemos en un contexto más juicioso, negro, seguiría siendo tratado racista, porque me dirían, ¿por qué no te referiste como afroamericanas? Pero pues seguiría siendo como muy juicio de valor, ¿no? Todavía. Porque eso es justamente el asunto con los significados connotativos, porque los significados connotativos siempre están ahí. Por eso les digo, o sea, si la palabra no la sabemos utilizar, mejor no hay que utilizarla. Si de pronto en ese texto que mencionas utilizas la palabra y la utilizas mal, eso es lo que generan los conflictos lo vemos diario, ¿no? A lo mejor la persona no tenía la intención de insultar, pero lo hizo, porque no supo utilizar la palabra.
Entonces, más bien te recomendaría, incluso en términos, por eso es que se les dice, y si ustedes leyeron la liga que les mandé con relación a la escritura de textos, se habrán dado cuenta que el autor del blog dice, revisa tu texto una y otra vez. Y una de las recomendaciones también es, si tú ya escribiste el texto, déjalo para mañana y revísalo al día siguiente. Porque te vas a dar cuenta en la relectura del tipo de significados que estás dando que a lo mejor en un principio no querías dar. Si ustedes no revisan el texto, no se van a percatar de esos errores y eso es lo que va a inducir a confusión. Entonces, si tu texto es más juicioso y la palabra la estás utilizando bien, no tendría por qué inducir a confusión. Habrá gente que se sienta aludida porque, les digo, hay gente que relaciona mal la connotación. Es como si la connotación estuviera siempre. Si yo digo el café negro, nadie de ustedes va a entender que esa palabra ya es racista, pero hay gente que hace ese análisis. No hay que usar ya la palabra negro porque el negro es racista. Entonces no puedo decir ni mi sofá es negro, ni el coche es negro, porque ya de ahí, ¿qué tipo de connotación racista estoy haciendo? Ninguna. El asunto es que si no utilizaste bien la palabra, aunque tú, de todos modos, la palabra por el contenido connotativo, en algún grupo de personas siempre va a aprender una interpretación negativa. Pero si tu texto está bien trabajado y la palabra la estás utilizando bien, en términos generales no tendría por qué inducir a ninguna valoración connotativa negativa. Ok. Sí. Sí. No sé si quedó claro lo de connotativo y denotativo con el ejemplo de la palabra. Sí quedó claro. Bueno, al menos hasta yo ya estaba pensando que... Permítame un segundo. Ajá. Yo estaba pensando que, por ejemplo, cuando se refería al café y al sofá y a todo eso, podría, en lugar de decir el café es negro, se puede decir el café cuenta con tonalidades negras. Esa es una solución muy rebuscada, ¿no? Porque ahí no se está encendiendo o sea, sí, te voy a decir que no, sugieren, incluso si buscas en algunos manuales ya de plano excesivos, te van a decir eso, ¿no? No digas café negro, diga café con tonalidades, no, en términos de la lengua no tiene ningún sentido, porque cuando estás diciendo café negro, te estás refiriendo al color del café, no al color de la raza negra, ¿sí? Entonces, más que nada, ahí estás utilizando un lenguaje muy rebuscado. Yo, por ejemplo, para mí, como analista del lenguaje, yo no te podría decir, eso es un mal uso. Y ahí yo tampoco entendería que estuviera siendo racista. Yo te diría, esa frase está rebuscada. Porque puedes decir café negro. No sé si me doy a entender con esta última parte. Ay, es que sí está bien complicado. Es que también utilicé una palabra extrema, ¿no? El café negro, y luego nos vamos a las connotaciones negativas. Pero aquí lo que interesaría es que quede claro que cuando hablo de negro como color, estoy en un significado denotativo, y cuando me voy a ejemplos como alma negra, o cuando alguien insulta a una persona negra con este adjetivo de manera despectiva, está utilizando un significado connotativo. ¿Eso queda claro? Profe, otro ejemplo sería la palabra genio, ¿no? Como por ejemplo la podemos utilizar como esa persona es un genio como de inteligente, o la podemos utilizar en textos literarios como el genio del Aladín. Ajá, también. Bueno, ahí estaríamos en casos de polisemia, porque la palabra significa dos cosas diferentes. Vean, todos esos fenómenos también implican confusiones si no aprendemos a manejar la sintaxis. Claro, tienen diferentes tipos de contextos sintácticos de codificación, ¿no? Cuando hablamos del genio de Aladín y ponemos el genio del cuento de Aladín, sabemos a qué se está refiriendo la persona, porque genio ya se refiere ahí a una entidad. De hecho, ahí es un sustantivo. El genio de Aladín o el genio de la lámpara maravillosa, sabemos que esa palabra ya es un sustantivo.
pero cuando decimos él es un genio, sabemos que esa palabra es un adjetivo. Cambia incluso de categoría gramatical. Y en ese sentido tendríamos una palabra, ahí ya podríamos entrar a la discusión si son homófonos o si son palabras polisémicas. No vamos a meternos en eso. Quedémonos con que son dos significados diferentes asociados a una misma forma o a una forma que se parece. Entonces no sería tanto un ejemplo con relación al significado connotativo y denotativo, porque incluso, te digo, hay cambio de categoría gramatical, ¿no? Pasamos de un adjetivo, que sería él es un genio, a el genio de la lámpara o el genio de la lámpara maravillosa, que sería un sustantivo. Entonces, lo que nos trata de decir, por ejemplo, es que en el significado connotativo y denotativo lo único que hay que cuidar es no darle un juicio de valor. No. Es que, por ejemplo, yo ahorita ya busqué en Google y ya vi algunos ejemplos y ya entendí. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice, tus dientes perfectos, esa sería una denotación. Ajá. Y después dice, tienes perlas en la boca, sería la connotación. Entonces, dan es un mismo significado, nada más que en la denotación es simple, ¿no? Es entendible, simple. Y en la connotación es un poquito más compleja. Exacto, podemos decirlo así, efectivamente, con el ejemplo que estás dando, aunque el ejemplo que estás dando no se refiere solamente a una palabra, hay un proceso extra que está generando la connotación, que sería la metáfora, ¿no? Pero, porque está diciendo ¿cómo dijiste el ejemplo de los dientes? ¿O cuál era el ejemplo de los dientes, perdón? Dice, a ver, un segundito. Aquí está. Dice, tienes perlas en la boca. Ajá, tienes perlas en la boca. Está haciendo una metáfora. Evidentemente nadie tiene perlas en la boca. Está utilizando la palabra perlas de manera metafórica, ¿no? Uh-huh. Pero podríamos aterrizar en los conceptos un poco con lo que estás diciendo. Efectivamente, el significado denotativo es como el más simple, el que todos tendríamos en la mente cuando yo les digo café negro, sabemos que me estoy refiriendo al color, o como lo decías tú, dientes blancos es el más referencial, está hablando de dientes y está hablando de una propiedad de los dientes en términos del color, o sea, es muy denotativo el significado. Y luego el significado connotativo, que sería más complejo, pero porque depende de otros procesos. También la palabra negro sucede así. Si yo digo alma negra, y incluso doy un tono así como tétrico, depende, ¿no? Si doy un tono tétrico, doy un tono triste, etcétera, va a entenderse por contexto. Vean cómo estoy utilizando otro tipo de recursos. Voy a entender el significado connotativo. Lo mismo ocurre con lo de perlas perlas en la boca. Estoy utilizando la palabra como una metáfora y esa metáfora es lo que nos está ayudando a entender el significado connotativo. En ese sentido sí podríamos hablar que el significado connotativo es más complejo, pero porque depende de otros procedimientos que no necesariamente son exclusivamente lingüísticos. No sé si me expliqué. ¿O no? Sí, yo un poco mejor, está más clara la idea. Depende de lo psicológico, cultural, social, ¿no? Como lo puso aquí en la diapositiva. Exacto. Y el asunto de que son juicios de valor, no todos son juicios de valor, no. Por ejemplo, lo que dice de tienes perlas en la boca, ¿ustedes creen que eso es un juicio de valor como tal? O sea, como cuando yo digo, no sé, lo que les decía, ¿no? Los negros son menos que los blancos. Eso les parece más un juicio de valor, ¿no? Porque está más en el asunto de la opinión. ¿O no? Sí. ¿Sí? Cuando dice tú tienes perlas en la boca, no nos parece tanto un juicio de valor. Evidentemente es su percepción, pero además hay algo extra. La metáfora da un significado extra a esa estructura lingüística. Ay, chicos. Entonces, ¿sí quedó claro esto o no? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Nos entendemos mucho. Ya está un poquito más claro. Va a venir en el examen. A ver. Sí, está, sí, para mí sí.
12:52. Vamos a tratar de acabar los significados y les subo la presentación para que estudien lo que resta. No hay muchas preguntas con relación a lo que falta, pero sí me interesa que lo revisen, ¿vale? Tenemos los 7 significados de Licht que también encuentran en el texto. Y nos dice que justamente el significado de una palabra depende de los elementos con los que se combine. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Nos habla de la palabra padre. Un significado denotativo sería padre el que tiene uno o varios hijos, ¿no? Mi padre, tu padre, el padre del vecino, qué sé yo. Estamos en un significado denotativo porque refiere a la persona que tiene ese rol biológico. En el significado connotativo se comunica algo en virtud de aquello a lo que se refiere el lenguaje. Vean cómo aquí está generando una metáfora. Juan es la cabeza de la familia. Por la metáfora sabemos que se está refiriendo al padre, pero la palabra cabeza incluso la está utilizando en otro contexto y está generando un significado diferente. Nadie se va a imaginar que Juan es una cabeza, ¿no? Si alguien les dice Juan es la cabeza de familia, nadie se imagina que Juan tiene forma de cabeza ni nada por el estilo. Entienden el significado connotativo de la metáfora. Este ejemplo es similar al de las perlas en la boca. El significado... Sí, el significado estilístico, lo que se comunica sobre las circunstancias sociales del uso del lenguaje. Todo el sueldo se lo da a su jefe. Sabemos que esa palabra, no sé si ustedes todavía como jóvenes la utilicen, pero sabemos que esa palabra en el español mexicano, jefe, tiene la connotación de padre, ¿no? Se lo da a su jefe. Su papá vendrá a la fiesta hoy. Sabemos que su papá no va a venir con él a la fiesta. Estamos hablando de una persona a lo mejor que nosotros percibimos que tiene un dominio sobre él o que actúa como una figura paterna con él. Puede ser un amigo de la persona. Y decimos su papá vendrá a la fiesta, o cuando dicen yo soy tu papi o cosas por el estilo, ¿no? Estamos utilizando un significado estilístico de la palabra. Después tendríamos el significado afectivo, que es lo que se comunica sobre los sentimientos y actitudes del que habla o escribe. La edad no tiene años, papacito, ¿no? Aquí también esta palabra ya nosotros no la utilizamos, pero pensando en una persona mayor, sabemos que cuando alguien dice papacito de esa naturaleza o de esa forma, se está refiriendo o está generando una conexión afectiva con la persona, ¿no? Se nota la afectividad. El significado reflejo, lo que se comunica gracias a la asociación con otro sentido de la misma expresión. El padre corrió hacia el lugar del accidente. Quizá un ejemplo más claro del significado reflejo sea el padre está ofreciendo misa, ¿no? En donde sabemos que hay padre, no se está refiriendo a la figura paterna, sino al sacerdote. Donde tiene otro tipo de sentido, ¿no? O quizá un ejemplo más claro, el padre está en la iglesia. El padre está en la iglesia. ¿Qué padre, no? ¿El padre de alguien o el sacerdote? Generalmente primero tenemos la lectura del sacerdote, por el contexto. A eso se refiere el significado reflejo. El significado conlocativo, lo que se comunica gracias a la asociación con las palabras que suelen aparecer en el entorno de otra palabra. El pobre padre lloraba por la enfermedad de su hijo. Vean cómo está ahí dando como el pobrecito del papá estaba llorando por la enfermedad de su hijo, como de lástima, en el sentido de me da lástima la situación. El pobre padre lloraba por la enfermedad de su hijo. Pero cuando decimos el padre pobre decidió buscar otro trabajo, entendemos que ahí hay carencia de dinero. O sea, la palabra padre y la palabra pobre están en una relación. Vean cómo nada más hay un cambio de posición de la palabra. En la primera el adjetivo se pone primero y en la segunda el adjetivo se pone después. Y ese simple cambio de los adjetivos da un cambio de significado completo. A eso se refiere lo conlocativo. Se cambia el significado de las palabras por la colocación que adquiere al interior de la sintaxis. Significado temático, lo que se comunica por la forma en que el mensaje está organizado de acuerdo con el orden y el énfasis. Es un poco lo que veíamos con estas oraciones.
Por eso les decía, solamente es uno de los tantos procedimientos. Por eso se le llama temático, porque se focaliza el tema. El padre castigó a Gerardo. Queremos enfatizar que quien castigó es el padre. El padre castigó a Gerardo. Gerardo fue castigado por su padre. Queremos focalizar a Gerardo. Es el tema de la oración Gerardo en la segunda. Castigó a Gerardo el padre. Ahí queremos enfatizar la acción. El tema es la acción de castigar. Entonces, el movimiento de la sintaxis, o el movimiento, perdón, de los elementos sintácticos, aquí quiero mi lapicito, pero ya no me deja. Bueno. El movimiento en los elementos sintácticos produce cambios de foco al interior de las oraciones, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la de colocativo, ¿qué pasa si yo le dejo el pobre padre decidió buscar otro trabajo? O sea, nada más cambió el contexto en lugar de, bueno, no sé si estoy diciendo bien lo que... Pero, ¿qué pasa si yo digo, el pobre padre decidió buscar otro trabajo? ¿A todos los demás les parece que ahí se refiere a que el padre es pobre? El pobre padre decidió buscar otro trabajo. Sigue teniendo este significado, el de arriba, ¿no? Ah, ok. El pobre... Creo que lo que quería decir mi compañero era el padre pobre decidió buscar otro trabajo, porque la primera no quedaría para nada. Pero es que la segunda es esta, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que más bien lo que quería dar a entender es si cambiábamos la oración por el contexto, a lo mejor se cambiaba el significado. Pero si se dan cuenta, si yo digo el pobre padre decidió buscar otro trabajo, es el mismo significado que arriba. No deducimos de esa oración que el padre es pobre. ¿No? Si yo les digo el pobre padre decidió buscar otro trabajo, ¿todo el mundo piensa que el papá es pobre? No. No. El cambio de las palabras modifica el sentido y hay muchas construcciones de esa naturaleza, ¿no? Si yo pongo el adjetivo antes, genera un significado diferente si lo pongo después, sobre todo en español. Ok. ¿Sí? Sí, esa era mi duda. Ok. Bueno, chicos, a mí me hubiera gustado que termináramos la presentación hoy porque sí van a venir, el examen va a venir más o menos hasta aquí. Si yo no mal recuerdo de este tipo de preguntas, no les puse. No, esto ya vendría en el siguiente. Tal vez esta del nivel léxico sí les pediría que la lean, pero lo de ideas secundarias y primarias, esto lo veremos con relación a lo del párrafo, entonces eso ya vendría en el segundo parcial. Vendría más o menos hasta aquí, ¿no? Les subo la presentación para que la revisen y la tengan para el día viernes, y el viernes nos vemos en el examen, ¿vale? ¿Nos vamos a conectar, profe? Les pediría que primero sí, por si les tengo que dar alguna instrucción extra, pero ya si después no hay ninguna duda, no es necesario que sigan conectados, ¿no? Solamente para cerciorarse si hay alguna otra instrucción, pero si no, yo les aviso. ¿Cuántas preguntas son en el examen, profe? Si no me equivoco, nos están pidiendo 40, pero déjenme checar bien el correo porque está entre 30 y 40. Muy bien, profe. ¿Sí? Bueno, entonces si no tienen preguntas, ya es la 1:1. En el examen no tenía nada que no hayamos visto, ¿verdad, profe? No, imagínense que les pongo que no vimos. Gracias, ¿eh? Sí, no, todo lo que... A meterle riesgo al examen. Sí, entonces nos vemos el viernes. Conéctense temprano, perdón, para que chequen que todo vaya bien en el examen, porque hemos estado teniendo problemas con la plataforma, ¿vale? Entonces, para que si hay algún problema lo solucionemos antes, conéctense temprano, ¿vale? Ya está, que tenga buen día. Igual, nos vemos. Bye. Profe. ¿Sí? Entre 20 minutos tarde, ¿cree que me pueda poner asistencia? ¿Quién me habla? María Isabel. Reyes Cristín. Oye, el asunto contigo es que ya tengo un problema de asistencias.
Sí, No. ya me comuniqué con mi director académico, pero no sé si ya se comunicaron con usted. No, no me han mandado nada. Es que al Entonces, principio yo me equivoqué a mandar el correo, pero después le mandé WhatsApp a la directora y me dijo que volviera a mandar el correo. De hecho, ella me lo dio y lo volví a mandar, pero ya no sé. sí, no me ha llegado ningún correo. Déjame volver a revisar, porque sí ya son muchas faltas y entonces teóricamente ya no te debería dejar hacer el examen. ¿Vale? Si ¿Y no, no le puedo mandar, no sé, la captura de cuando realicé el pago? ¿quién es tu directora académica? Claudia ¿Centeno? Ávila o algo así. ¿De qué campus eres? Ah, Ecatepec. Es que el problema no es tu pago. El problema es que ellos me tienen que decir hasta cuándo te tengo que justificar las faltas para saber cuántas tienes en realidad. Porque yo tengo registradas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faltas. Entonces necesitaría quitarte 4 para que tuvieras derecho a examen. Ok. Lo del pago te refieres a lo de tu inscripción, ¿verdad? Ajá.